buenos días a todos. Agradezco todos los esfuerzos de Xochitl por la organización de este evento. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Voy a presentar la ponencia que ya comentó la maestra Olga Rivas. Es un proyecto en el cual estamos participando Guadalupe Mares, Elena Rueda, Olga Rivas, Héctor Rocha, Luis Fernando González y César Carrascosa. Es un proyecto que está financiado por DEGAPA, es un proyecto PAPIT. Los datos que voy a presentar corresponden al segundo año del proyecto. El primer año, los datos del primer año más o menos los presenté el año pasado. Y han estado colaborando con nosotros como becarios Fernanda del Ángel, David López, Israel Merino, Abril Montalvo, Katy Ríos, Alondra Falcón y Tania Martínez. La siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes tenemos que las investigaciones realizadas durante el contexto del Plan de Estudios 93 y del Plan de Estudios 2009, que termina de implementarse en el 2011, Plan de Estudios para la Educación Básica, en particular en primaria, demuestran datos muy consistentes. Y los datos que estos nos arrojan cuando se observa qué es lo que sucede en los salones de clase, o sea, cuando se analizan interacciones maestro-alumno, objetos educativos, nos indican que el mayor porcentaje de tiempo se dedica a lo que nosotros denominamos interacciones intrasituacionales, que implica que el niño se está relacionando con los objetos que están presentes, principalmente, ¿sí? Y estas son interacciones que implican la escucha por parte del niño, la copia de información, la repetición de la misma o la selección de información. Con estos antecedentes también el último estudio que nosotros realizamos, que es parte de la investigación del año antepasado, ¿sí? Hicimos una análisis de lo que sucedía en los salones de clase, pero en esa ocasión tomamos una muestra representativa de las escuelas del municipio de Tlalnepantla al azar y de manera estratificada. Los datos fueron exactamente los mismos, o sea, en cuanto al nivel de complejidad de las interacciones. Hubo algunas modificaciones, pero estas no se refirieron al nivel de complejidad, sino a otros elementos, ¿no? Entonces, los datos siguen siendo estos. La siguiente, por favor. En este caso, lo que les voy a presentar es lo referente a desarrollamos un programa para capacitación docente, para actualización docente, en donde se buscaba que diferenciaran los niveles de interacción y se buscaba incrementar, que se configuraran en el salón de clase interacciones complejas. Entonces, hay estudios. ¿Cuál es la justificación del estudio? ¿Por qué buscar que se configuren interacciones complejas? Hay investigaciones que nos indican que si lo que se configura son interacciones intrasituacionales, entonces la probabilidad de transferencia de lo que se está aprendiendo es mínima. Y cuando se configuran interacciones complejas, sustitutivas, referenciales y no referenciales, la probabilidad de transferencia incrementa. Y en esa medida el conocimiento escolar tiene sentido, lo que se aprende en la escuela, en la medida en que pueda aplicarse a otras condiciones, no si se queda en la escuela misma. Y de ahí la relevancia de buscar que se promuevan ese tipo de contactos, ¿sí? Del niño con los objetos educativos, con lo que va a aprender, o con los objetos con los que va a desarrollar maneras de interactuar particulares, tanto lingüísticas como no lingüísticas. Y además, estos resultados son aparentemente contradictorios con los objetivos que siempre se han planteado en los planes de estudio. Aun cuando en las nuevas reformas también se plantea, bueno, en los viejos planes de estudio desarrollados por la SEP, nunca se plantea que el estudiante repita la información.
reflexión. Siempre se busca que el estudiante analice, ¿no? Y reflexione. La siguiente, por favor. El objetivo del taller es diseñar y evaluar un taller dirigido a docentes de nivel primaria para incrementar el tiempo de interacciones complejas en el aula. La siguiente, por favor. El método: participaron 20 docentes de estas escuelas a las que estuvimos observando, los 20 docentes de segundo grado de primaria en particular, que es donde habíamos estado haciendo las observaciones, y en exploración de la naturaleza y la sociedad en esta asignatura. El diseño del trabajo fue un diseño pretest, post-test con grupo control agregado, o podríamos llamarlo grupo en espera, porque posteriormente dimos la instrucción a varios de las escuelas que no estuvieron participando en la primera parte. El procedimiento consistió: al principio se registró, se hizo un registro de una clase de exploración de la naturaleza y la sociedad. Este registro consiste, esta observación, en hacer un audiograbación, transcribir el audio, hacer un registro anecdótico para poder complementar la audiograbación, tomar fotografías de lo que la maestra escribe en el pizarrón, de los materiales didácticos utilizados, tener los libros de texto y así como los ejercicios que los niños realizan, ¿sí? Para después, con estos datos, poder analizar qué es lo que estaba sucediendo y poder categorizar las interacciones en estos diferentes niveles de complejidad de acuerdo a la taxonomía. Nosotros hemos elaborado como si fuera un grupo, o sea, ubicando actividades que se repiten muchas veces en los salones de clase en diferentes niveles taxonómicos, con base en las definiciones proporcionadas originalmente por Rives y López. Bueno, después de que hicimos esta observación, entonces implementamos el taller, que ahorita les voy a decir en qué consistió, y posteriormente volvimos a hacer un registro de lo que sucedía en el salón de clases. La siguiente, por favor. Bueno, les dimos a los maestros un cuadernillo, elaboramos un cuadernillo, y a cada uno de los profesores les dimos un cuadernillo. Esto es más o menos como se veía este cuadernillo, ¿no? El taller lo denominamos identificación de niveles de interacción en la planeación didáctica, porque el interés es que los profesores incorporaran estos en sus planeaciones didácticas. La siguiente, por favor. Aquí les voy a comentar qué consistió más o menos el taller. En la sesión 1 se trabajó especialmente con la diferenciación de niveles de interacción. Lo hicimos de la siguiente forma. La siguiente, por favor. O solo que yo le pueda mover aquí. Lo que hicimos fue, por una parte, plantearles a los maestros una definición muy elemental de lo que son los niveles de interacción que estaban puestos. Lo platicamos con ellos, les pedimos que nos dieran ejemplos, cuáles tipos de actividades en la escuela podrían corresponder con cómo se ubicarían en estos niveles. Trabajamos, a ver si yo le puedo mover aquí, porque luego esto, ya ven, ahí está. O sea, teníamos niveles simples y niveles complejos, así se los dividimos, ¿sí? Y nos enfocamos especialmente, porque fueron sesiones de 1 hora, hora y media, no más tiempo, en profundizar en lo que son los niveles complejos, y fue algo muy interactivo. Y la sesión 2 consistió en hablar con los maestros sobre las actividades didácticas. Nosotros hemos desarrollado, ya tenemos mucho tiempo trabajando en esto, actividades didácticas, y empezamos a trabajar con los maestros esta parte: lectura repetida de título y planteamiento de objetivo y formulación de preguntas. La manera en que trabajamos cada una de estas era preguntarle al profesor, bueno, ¿qué habilidades promovería en los niños la lectura repetida del título? Y entonces el profesor tendría que pensar, bueno, ¿qué es lo que pasaría por hacer esto, no? Bueno, se promueve que el niño aprenda nuevos términos, se promueve que el niño aprenda tal cosa, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, lo trabajamos todas estas actividades de esta forma con los maestros en una sesión de trabajo. Se las voy a leer. Lectura repetida de los párrafos y elaboración de preguntas. Las preguntas, tanto del título como de los párrafos, van dirigidas a palabras desconocidas, y en el título en particular, la lección tendría como conceptos centrales. Y entonces trabajar sobre esos conceptos centrales, preguntar sobre ellos. Y en la lectura de párrafos, básicamente, ver que el contenido del párrafo los niños lo vinculen con su experiencia. El vincularlo con su experiencia nosotros lo analizamos para lograr una integración entre las expresiones lingüísticas y el contacto directo con los objetos, para poder constituir interacciones sustitutivas. Realmente, interacciones sustitutivas referenciales, se requieren estos dos elementos: que haya una integración del contacto con los eventos y con las expresiones lingüísticas, y un desligamiento. Entonces, por eso es por lo que preguntas de inferencia también, y sobre palabras desconocidas. Ante imágenes, formular preguntas relacionadas con el objetivo y evitar qué hay en la imagen, sino formular la pregunta ¿qué sucede en la imagen? ¿Sí? El planteamiento de preguntas para promover el desarrollo de competencias lingüísticas en niveles sustitutivos, que normalmente son de la naturaleza ¿por qué?, ¿qué pasaría si?, preguntas que requieren como una explicación o argumentación. Instigación de respuestas pertinentes. Esto es cuando se formulan preguntas que implican un alto grado de desligamiento. Es difícil que los niños no tienen una respuesta. Entonces la respuesta tiene que instigarse, formulando nuevas preguntas, poniendo ejemplos para que los niños logren elaborar la respuesta. Después de que algunos niños elaboran la respuesta pertinente, entonces el profesor tiene que ampliación y perfeccionamiento gramatical de las expresiones elaboradas por los niños. Ahí entra esta parte. El profesor tiene que complementar lo que los niños empezaron a elaborar entre ellos, y entonces ampliarlo y decirlo gramaticalmente de manera correcta en voz alta y fuerte para que todos los niños escuchen, y al mismo tiempo empezar a preguntar a los otros niños que no estuvieron participando, para tratar de lograr la participación de todo el grupo. Entonces, establecer un tiempo para realizar las actividades y buscar la intervención de los niños que siempre terminan antes, para que colaboren con los que no han terminado en la medida en que esto se pueda. Resolver los ejercicios de manera grupal y posteriormente solicitar el trabajo individual. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que todos participen. Entonces, una vez que lo han resuelto de manera en grupo, sí se requiere que cada uno realice los ejercicios, resuelva los ejercicios individualmente, y esto normalmente se hace de manera escrita. Y solicitar que los propios alumnos revisen los ejercicios realizados por sus compañeros en la medida en que van desarrollando ciertos criterios con respecto a respuestas adecuadas o no adecuadas, ¿no? Bueno, la sesión 3 es la planeación de un tema. En esto lo que hicimos fue tomar el libro del profesor, la lección que iban a ver, y entonces trabajar con el maestro. Teníamos de lado nuestro instructivo, y entonces saber cómo trabajaría esta lección, qué haría con el título, cuáles serían las palabras que cree que son difíciles o las que son centrales. En el siguiente párrafo, qué preguntas formularía, ante las imágenes, qué preguntas formularía, y entonces el profesor junto con nosotros iba haciendo la planeación de la lección de acuerdo a los criterios didácticos o las actividades didácticas que nosotros habíamos elaborado. Una vez que se hacía eso, el profesor lo implementaba en el salón de clase y nosotros observábamos. Y posteriormente dábamos un poco de retroalimentación, y digo un poco porque no había demasiado tiempo para hacerlo, ¿no? Eso se hizo en 3, 4 o 5 lecciones,
dependiendo, porque eso varió en función de cómo íbamos trabajando con los profesores. En la última sesión ya el profesor prácticamente hacía la planeación solo y posteriormente la implementaba. El seguimiento que nosotros hicimos fue con una lección diferente de las que habían planeado con nosotros. Bueno, y ahora vienen los resultados. Los resultados tenemos el grupo experimental de este lado y el grupo control o el grupo en espera, ¿sí? Lo que podemos observar, las barras azules corresponden a la preevaluación en términos de nivel de interacciones y las barras verdes corresponden a la posevaluación. Lo único que estamos registrando aquí son interacciones sustitutivas, sean referenciales o no referenciales, están sumadas. Es evidente a partir de las propias gráficas el incremento que se encuentra en el grupo experimental. Hay una maestra que no incrementa, pero ya de por sí ella estaba alta desde el principio, ¿sí? En cambio, en el grupo control no hay estos incrementos. Nosotros contamos siempre el 20%, nos parece algo muy deseable de que ocurra, de que sea un tiempo dedicado a la promoción de interacciones complejas, de que al menos el 20% del tiempo se dedique a ello. Y lo que encontramos es que desde la primera evaluación, 3 maestras del grupo experimental pues andaban alrededor del 20 o un poco arriba, ¿sí? 2 de ellas incrementaron, la otra no. Y del grupo control también había 3 maestras que andaban alrededor del 20%, o sea, están muy parejos en ese sentido. Bueno, estas diferencias estadísticamente también fueron significativas, tanto en una prueba no paramétrica, donde comparamos la posevaluación del grupo experimental con el grupo control. Hubo diferencias significativas importantes, creo que es al punto 008, ¿no? Y cuando comparamos la preevaluación no hubo una diferencia entre ellos. Y también hicimos un análisis pre-post, y bueno, efectivamente aquí las diferencias son importantes y aquí no hubo diferencias, ¿no? Lo que nosotros podemos observar en estas gráficas, les dije que sumamos lo que serían interacciones sustitutivas referenciales de las sustitutivas no referenciales, y lo que ocurre es que las sustitutivas referenciales fueron las que incrementaron y las ¿cuánto me falta? Un minuto, ya termino. Y las sustitutivas no referenciales no incrementaron, o sea, no, pues subieron tantito, pero no es nada importante, ¿no? Entonces, habría que analizar qué es lo que está pasando y qué tipo de cosas hacer, tal vez fortalecer más las preguntas de inferencia, insistir más con las maestras sobre preguntas de inferencia. Evaluar en futuras investigaciones la transferencia de lo aprendido, tanto a otras asignaturas. A la hora de que estábamos platicando con las maestras, yo por lo menos con las 2 que estuve trabajando, ellas me comentaron que estaban utilizando, que primero ellas pensaban que iba a ser una cosa así como las que siempre reciben, que no les servía para mucho, ¿no? Pero que cuando vieron el contenido, lo utilizaron para aplicarlo en español en particular. Entonces que varias de las estrategias que nosotros estábamos dando, como lectura repetida, formulación de preguntas, etcétera, lo empezaron a utilizar en otras asignaturas. Entonces vale la pena evaluar esto y en otros grados escolares. La evaluación de otras variaciones en el taller. Una de las cosas que uno observa ahora en los libros de texto, en los planes, se denominan aprendizajes esperados. No hay mucha coherencia o congruencia entre el aprendizaje esperado, el contenido y la evaluación, ¿sí? A veces la evaluación corresponde a cosas que vienen en el contenido pero que no están presentes en los aprendizajes esperados. Entonces hay investigación básica realizada tanto con estudiantes universitarios en situaciones muy controladas, donde se habla del grado de especificación del criterio. Y entonces queremos incorporar estos elementos. Es el siguiente proyecto, es lo que estamos corriendo este año, que también es otro proyecto PAPIT en 2 años, y vamos a investigar estas variaciones y tratar de fortalecer nuestro taller, pues, ¿no?
y evaluar el aprendizaje de los alumnos. Aun cuando tenemos investigación básica que nos habla de correlaciones entre la promoción de interacciones complejas y el grado de aprendizaje de los alumnos, en esta ocasión queremos evaluar también el aprendizaje de los alumnos. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.